Looks like a job for Superman. Bienvenidos, bienvenidas, saludada, nuestro canal de Psicoanálisis Salvaje y al alcance de todos. Hoy vamos a agregar un nuevo capítulo a nuestra serie sobre Superman, especialmente sobre el Superman de Shen-Gun, en el contexto general de nuestra psicología de los superhéroes. ¿Por qué nos hacemos cargo en un canal de psicoanálisis de hablar de esto? Básicamente porque hay en esta película, como en muchas otras, un intento de construir un sentido común respecto de lo que es un ser humano, que, para decirlo de forma simpática, es bastante siniestro. Shen-Gun nos propone hacer una comparación, nos propone la trampa de hacer la comparación con el Superman de Snyder, un Superman que, bueno, tiene sus cosas, vamos a decirlo así, pero vamos a aceptar la comparación y vamos a cambiar aquello con lo que vamos a comparar. No vamos a llamar a Don Akira Toriyama y le vamos a pedir que nos preste los personajes de Dragon Ball para comparar humanidad y realidad. O sea, estamos siendo completamente generosos con Gun. Imagínense que vamos a comparar fantasía contra fantasía, sí, pero nosotros vamos a ir con dibujos animados a compararle. Nos dice Shen-Gun, bueno, mi Superman es más realista y más humano. ¿En qué se basa para decir eso? Se basa en una profundidad que intenta darle al personaje al decir que es inmigrante, ilegal, un refugiado, de eso nos habla. Nos dice que no es todopoderoso, que no tiene miedo a mostrar sus debilidades y que por lo tanto es más sensible y más empático. Veámoslo nosotros ahora un poquito en profundidad. La primera parte, esto de ser inmigrante, qué sé yo, si uno no lo analiza y lo mira por encima, como solemos ver este tipo de películas, con un personaje muy querido por todos, que nos toca la infancia, ni hablar si sos niño, como Superman, que tiene que ver con la esperanza, con la bondad, con la confianza, con la seguridad. Por lo tanto, ¿cómo no podríamos quererlo? Y encima todopoderoso. Bueno, en este caso, bueno, no tan todopoderoso. Lo vamos a comparar con personajes de Dragon Ball. Pues bien, no nos parece de ninguna manera algo malo que un director diga, bueno, voy a aprovechar esta ficción para introducir una temática que realmente merece debate, que está muy bueno, digamos que todos podamos pensar sobre eso y sobre todo que podamos empatizar con esa circunstancia que pareciera ser algo que solamente le ocurre a los demás y que nos debería afectar a todo como humanidad. O sea, que en un primer momento decimos, bien, bravo, muy bueno lo tuyo, Gun. Ahora, si lo analizamos un poquito, empezamos a ver cosas que nos cierran. Porque, ¿qué tiene Superman de inmigrante? ¿Dónde está su experiencia de desarraigo, por ejemplo? ¿Puede hablar Superman de cómo era Krypton, de cómo eran cuando salía de joda, cómo se estaba compuesta su familia? ¿Puede hablar de sus amigos en Krypton? ¿Puede hablar de los ideales de su especie? No, no tiene nada de ninguna de esas experiencias, porque nunca vivió en Krypton. No conoce nada, o sea, no hay ningún desarraigo, no hay experiencia por ese lado, pero tampoco vive como inmigrante. Superman viene a la Tierra y es acogido al instante por una familia preciosa, de dos viejitos simpáticos, querendones, bondadosos, que viven para él, a donde May tiene toda una infancia y adolescencia, incluso adultez, joven adultez, sin ningún conflicto familiar. No hay nada por el lado de la familia que tenga que ver con el hecho de ser un inmigrante. Porque aparte vive como ciudadano. O sea, vos podrás decir, bueno, el método de adopción de la ciudadanía es algo medio nebuloso, que está en el aire, pero vive como ciudadano, tiene identidad como ciudadano. Es Clark Kent. Es ciudadano americano, por lo tanto, de ninguna manera tiene la experiencia de un inmigrante.
Pero alguien podrá decir, bueno, no, pero es inmigrante. Sí, amigos, es inmigrante. Desde la definición en abstracto, desde la definición en el diccionario, es un inmigrante. Pero no vivió como tal jamás. ¿O qué pensará aún de los inmigrantes? Que llegan a tierra ajena por una circunstancia que los obliga a abandonar su propia tierra, y llegan y ya está, y se soluciona todo. No tienen ningún tipo de problema, ningún conflicto. Los acoge una familia hermosa, automáticamente son ciudadanos y automáticamente desarrollan toda una vida y cosas por el estilo. Eso pensará Gun, que es lo que vive un inmigrante, refugiado encima. ¿O será que para él la palabrita, la definición, tiene el mismo peso que toda la experiencia que trata de describir esta palabrita? Digo que trata porque las palabras siempre se quedan cortas a la hora de describir una experiencia de vida. Y más una experiencia traumática, como es la experiencia de tener que vivir todos los días con la tortura de saber que no estás en tu tierra, que no podés, que no pudiste estar en tu tierra. Peor, que tuviste que dejar gente atrás. Que tal vez los inmigrantes refugiados muchas veces ni siquiera pueden disfrutar de sus propios logros, porque en el momento en el que lo logra algo, un objetivo, como puede ser conseguir un buen trabajo, conseguir un lugar para vivir, conseguir al final la ciudadanía de alguna manera, se les cruza automáticamente, como le pasa a Son Gohan con la muerte de Krillin, ¿no? Se le cruza automáticamente un rayo, y ese rayo le trae la memoria de los amigos, los parientes, los vecinos, que nunca van a tener esas posibilidades. Entonces, decir que es más realista porque le agregó esa capa y se lo agregó como etiqueta, pero sin hacerse cargo de darnos el contexto y de hacer referencia a toda esa vivencia, no es más realista, Gun. Es realmente malvado, es de gente mala. Te hubieras callado la boca. La vamos a traer a Sophie Power. De hecho, vamos a hablar de Sophie Power porque viene muy en relación a esto en un próximo video. Pero vamos a traer a Sophie Power. Sheriff acá, Gun. Callate la boca. No se puede jugar con las realidades que afectan a los seres humanos, que lo afectan de una forma traumática, terrible. Pero de hecho, si lo querías pensar, la trajiste a Chica Halcón. Con Chica Halcón hubiera podido hacer eso. Si Chica Halcón sí vivió eso. Vivió el desarraigo, porque realmente vivió en su planeta natal. Tuvo amigos, tuvo pareja, tuvo historias. Y no es un dato cualquiera en un mensajito, en un holograma. Es una realidad concreta lo que vivió. O el detective marciano, lo hubiera traído el detective marciano si ahí podías contar de eso. O por ejemplo, si vamos, fíjense que estoy con el amigo Pícoro acá, no es por tomar partido, sino porque hoy en mi religión privada es martes de Pícoro. El amigo Pícoro, empezando por el padre, realmente vivió la situación de desarraigo. Y Dragon Ball se toma el trabajo, Akira Toriyama se toma el trabajo, no solamente de no nombrarlo, sino contar la historia del desarraigo, mostrarlo. ¿Por qué? Porque es un tema que vos no podés nombrarlo y pasarlo de largo. Es algo que tiene que ver con el sufrimiento humano, el sufrimiento de un conjunto de gente que nos debería doler a todos aparte. Vamos con otro aspecto que nos señala este amigo. Este Superman no es todopoderoso como el otro. Y eso lo hace más humano. ¿Por qué? ¿Por qué serías más humano por mostrar tus debilidades? No, de ninguna manera. Que vos tengas debilidades y no las ocultes, está bárbaro. Pero no sos más humano por andar mostrando tus debilidades o por dejarlas ver.
En todo caso, no sos un narcisista cuadrado. O sea, sos uno más de la manada, no sos más humano con eso. Lo más humano no tiene que ver con una escala. Entonces, cuando más poderoso sos, menos humano soy. Cuando menos poderoso sos, más humano sos. O sea, porque ahí tenemos otro aspecto que nos quieren vender con esta película. Fíjense cómo vamos construyendo sentido común. La debilidad te hace más humano. Dejémonos de romper las pelotas. ¿Cómo? Lo humano no tiene nada que ver con la debilidad. Los seres humanos somos fuertes, no débiles, fuertes. Fuertes en diferentes aspectos, de diferentes maneras. Siempre hay alguno que sea más fuerte, obviamente. Pero la gente verdaderamente fuerte, incluso si vamos a la fortaleza física, o sea, ningún humano tiene superpoderes, pero hay gente que es casi como si los tuviera. Generalmente son nobles, afectuosos, bondadosos. No son pedantes, ni inconstantes, ni nada por el estilo. El hecho de ser todopoderoso no te hace más humano. El hecho de mostrar tus debilidades y mostrar que no sos todopoderoso no te hace más humano. Una madre, cuando tiene sus criaturas chicas, y normalmente hacen lo indecible para no mostrar sus debilidades, aunque por momentos trastabillen y caigan. ¿Por qué? Porque saben que necesitan verla fuerte y la mina tiene que sacar fortaleza de donde no tiene para poder proteger a los que ama. Eso es fortaleza, eso es humanidad. La humanidad siempre es fuerte. Hay diferentes tipos de fortaleza en todo caso. Pero la humanidad no se caracteriza por ser débil. Gun, ¿me entendés? Vamos a otro aspecto. Nos dice, este Superman es mucho más empático y sensible. Porque, por ejemplo, tiene una crisis de identidad cuando se entera que los padres en realidad tenían como intención el hecho de que él conquistara la Tierra y fuera una especie de líder mundial donde conquistara a todas las mujeres y refundara Krypton. Y entonces tiene una crisis de identidad con eso. A los 30 años. Tiene una crisis de identidad a los 30 años, siendo que todo lo que tiene que ver con Krypton es un mensaje en una botella, vamos a decir. ¿Sí? Son palabritas. Y tiene 30 años de experiencia, de vivencia afectuosa, cariñosa, 30 años donde se le transmitieron valores, pero se le transmitieron no desde un diccionario. Vamos a decir, valentía, 2 puntos, dícese de ser valiente. No esa tontería. Se lo transmitieron con el ejemplo, con la experiencia, con la relación constante. Y de repente entra en crisis. ¿Cómo que entra en crisis con eso? ¿Cómo puede ser? Eso no es representante del humano. Ningún ser humano entra en crisis por casualidad. Si un ser humano, una palabrita, tiene más fuerza que 30 años de historia, es porque está roto, no es porque sea más sensible, es porque esa persona la rompieron. Entonces, como ya está roto, cualquier cosita lo lleva a desarrancarse, pero porque ya está roto, no porque sea más sensible. No hay ninguna sensibilidad en eso. No es más empático. Si hubiera sido empático, con 30 años, hubiera dicho, sí, mis padres originales dicen esta barbaridad, pero era otra cultura, tenían otros valores, tenían otra manera de pensar la vida, y hasta podría llegar a comprender, no justificar, pero sí comprender a esos padres que tienen ese objetivo para él que no tiene nada que ver con él. Entonces, hasta podría, si fuera empático, si fuera sensible, en vez de hacer un berrinche y ir, digamos, con la crisis de identidad, como si todo en su vida se hubiera derrumbado por una tontería que no tiene ningún valor, porque vos tenés 30 años de historia bancándote, ¿sí? No tiene ningún valor una palabrita contra 30 años de historia, no hay manera. Entonces, en vez de hacer todo eso, hubiera hecho lo que hizo Goku.
Goku vive en la misma historia. De hecho, ustedes saben que yo parto de la tesis que este mito de origen se lo choreó de Dragon Ball. Porque falta decir, digamos, que al planeta Krypton lo destruyó lo destruyó Freezer y ya estamos. Si es una historia paralela, es paralelo. ¿No lo mandan acaso a Goku, a Kakaroto? ¿No lo mandan a conquistar la Tierra? Tiene que matar a todos. Bueno, no tiene que embarazar a todas las mujeres, pero tiene que matar a todos, conquistar a todos. Lo mandan acá. ¿Por qué lo mandan a Goku a la Tierra? Porque es un soldado de clase baja y los terráqueos tenemos un nivel bajo. Entonces acá puede ser mucho más poderoso. ¿Por qué lo mandan a Kal-El para acá? Porque acá, por influjo del sol, puede ser mucho más poderoso que el resto. ¿Para qué lo mandan? Para lo mismo. ¿Cómo se entera Goku de eso? Se entera antes de los 30 años. Ojo, Goku no tenía 30 cuando se entera. ¿Cómo se entera? Porque se lo dice su hermano. O sea, no por un mensajito, sino viene alguien que es un hermano y que hay un nexo que lo conecta porque por apariencia física, por el detalle nada menor de la cola, puede identificarlo como hermano, se da cuenta. No es un mensajito que puede haber sido adulterado. Acá hay una realidad concreta. Una realidad concreta le dice, vos viniste acá para esto. ¿Y Goku qué hace? Entra en crisis de identidad y dice, bueno, yo ya no sé qué hacer, no sé si voy a proteger la tierra o si me voy a ir a mi casa a llorar y que no. ¿Qué hace? Se para, digamos, se para mejor que nunca. Dice, yo soy de acá, puedo ser un Saiyajin como vos, pero yo soy criado en la tierra. O sea, como buen ser humano, empático, valora más esa crianza que tuvo. Él no estuvo a los Ken, pero tuvo ese abuelito maravilloso, bondadoso, llamado Son Gohan. Entonces, esa relación con su abuelo, para Goku, tiene mucho más peso, incluso que la palabra de su hermano, de un hermano que no conoció. Aunque no sea un mensaje hologramático, sino que es un hermano real, que él puede reconocer realmente. Lo que le está diciendo es la historia concreta, la historia verdadera. Porque aparte vienen a hacer eso, los que vienen son ellos, su propia gente. Los Saiyajin vienen a destruir la Tierra, como tendría que haberlo hecho él. Entonces, como Akira Toriyama no es un miserable, sino era un tipo con valores claros y no tenía ninguna intención de lavarle la cabeza a la gente y destruir a jóvenes con valores siniestros, le hace decir a su personaje, le transmite a su personaje una escala de valores correcta. Nunca lo que te digan la herencia puede competir con 30 años de historia, con un lazo de amor genuino. Un lazo de amor genuino se impone a cualquier cosa. Eso es humanidad, eso es ser poderoso. Pero vayamos a otro personaje. Otro personaje que nadie puede decir, porque vamos a decir, bueno, Goku ya por su naturaleza era bondadoso, qué sé yo. Piccolo. Un señor de la familia del mal. Le bastó un año, no 30, un año. Y no de crianza, sino de criar al hijo de su enemigo un año para entender lo que era el sentido de la lealtad, la amistad, que el amor está por encima incluso de la vida de uno. Todos los valores correctos, siendo extraterrestre también, los adopta por un año de contacto. Un año de amor vale más que cualquier cosa. Eso es lo que nos enseña Akira Toriyama, que no pretende en ningún momento, dice, Dragon Ball es mucho más humano, es más realista. No tiene ninguna pretensión de esa. Porque no intenta vender nada, no intenta meter ideología, no intenta lavarte la cabeza. No intenta justificar un bodrio. ¿Por qué? Porque era un buen guionista. Tenía una historia, creía en la historia que tenía. Entonces, como no tenía ningún bodrio, no necesitaba justificar ningún bodrio.
Y como tenía valores como ser humano, porque realmente era un ser humano con valores, podía transmitirlo. Gun también transmite sus valores. Son esos: la rotura como ideal de lo que debería ser un ser humano, el hecho de adaptar la ruptura como cosa más humanidad, como un rasgo de más humanidad. En Dragon Ball, una serie completamente ficcional y de dibujos animados y cosas por el estilo, incluso Goku no tiene ningún tipo de problema en adoptar la identidad original. Y él dice, por ejemplo, cuando pelea con Freezer, dice claramente: soy un Saiyajin, se para en la huella de su historia, pero dice: criado en la tierra, por eso no soy lo que vos esperás. Cuando Vegeta le dice: ¿por qué no te comportás como un Saiyajin?, no entra en crisis de identidad, ni mucho menos. ¿Qué dice? Digamos, lo que pasa es que yo no puedo entender lo que es un Saiyajin porque yo no lo viví nunca. Es decir, porque la experiencia de vida no se reduce en una palabra. El hecho de tener una palabrita no reemplaza tener una historia. Eso te lo está mostrando Akira Toriyama de una manera excepcional en un episodio, en un ratito. Y lo recalca varias veces a lo largo de la serie. ¿Por qué? Porque era un tipo con valores. Entonces, y como no necesitaba vender nada, ni tenía intención de clavar cabeza, podía expresar los valores de forma correcta. Los valores humanos, verdaderamente humanos, los valores que él tenía como persona. Porque era un buen tipo. Básicamente por eso. Vamos a otro personaje. Vamos a Vegeta, por ejemplo. Vegeta, príncipe Saiyajin, de la raza guerrera, distinguido por su crueldad y su falta de empatía por todo. No sé si tuvieron la posibilidad de ver Daima. Si tuvieron la posibilidad de ver Daima, lo van a saber, y si no, perdón por el spoiler. Bastó con que Bulma le dijera: si seguís peleando, no nos bañamos más juntos, para que el tipo abandone una lucha en la que estaba enfrascado simplemente por una cuestión narcisista, de mostrarse que él también podía. Abandona eso. ¿Por qué? Porque los valores son correctos, porque la sensualidad también hace al humano. La intimidad, el hecho de poder gozar con la pareja, también hace al humano. Y eso es más importante. Y el príncipe orgulloso, guerrero, cruel y despiadado es capaz de valorar eso por encima de su propio orgullo. ¿Por qué? Porque es más humano. ¿Y por qué es más realista? Porque eso es lo que hacemos todos en la vida. A ver, nos quieren vender que todos somos gente rota, mala, perversa, especuladora. Y es mentira. Si todos fuéramos eso, el mundo se hubiera terminado hace miles de años. Si el mundo sobrevive y estamos todos acá, y ustedes están ahí y yo estoy acá, es porque la mayoría de la gente no es así. En todo caso, desde los medios de comunicación, desde este tipo de productores de contenido como Gun y Hollywood, y todo eso, nos quieren vender que somos una mierda, porque de eso se trata. Nos quieren vender que está bien que estemos rotos. Nos quieren vender eso. Nos quieren generar ese sentido común. ¿Para qué? Para que terminemos aceptando cosas que no tienen que ver con nuestra naturaleza. Volvamos al tema de la empatía. Volvamos al tema de la empatía porque supuestamente es más empático, porque rescata una ardillita. Puede empatizar con todo. ¿Dónde está la empatía de este Superman? ¿Acaso no tenía un simpatizante que lo ayudó 1000 veces y cosas por el estilo? Y el tipo en ningún momento tiene un solo gesto. O sea, tiene que verlo asesinado enfrente de él para recién en ese momento donde lo están por asesinar, ahí reconocerlo 5 segundos, porque después se olvida por completo del tipo. ¿Dónde está la empatía en un tipo que tiene de novia a una periodista ambiciosa, que quiere buscar siempre la primicia,
y tarda 3 meses en darle una entrevista. Y encima, en medio de la entrevista, se levanta y se va. Porque se enoja porque la otra funciona como periodista. Y funciona según su carácter. Bueno, en todo caso, podrían estar de acuerdo con alguna cosa que diga. Pero ¿cómo te levantás y te vas ofendido por eso, con 30 años? ¿Qué esperaba que hiciera una periodista como Luis Lane? ¿Qué esperaba que le planteara? ¿Dónde está la empatía? ¿Dónde está la empatía y el sentido de la lealtad al ver a sus compañeros combatiendo allá, y él, como estaba deprimido peleando con la novia, lo deja ahí y lo deja que combatan solo? ¿Se imaginan ustedes a Goku diciendo: no, voy a dejar que todos combatan solo porque yo estoy deprimido, porque tengo una crisis de identidad? ¿Se lo imaginan? No, ¿verdad? No. ¿Saben por qué? Porque es más humano. Porque uno puede decir: bueno, vale, pero esto es ficción. Las pelotas no tienen nada que ver con la ficción, esto es realidad. La humanidad, nosotros, todos nosotros, tenemos gestos de eso permanentemente. Tal vez no lo vemos retratado en ninguna película, porque son historias mínimas, historias cotidianas. Pero tu viejo, tu vieja, tu tío, tu abuelo, vos mismo, vos misma, tienen un montón de gestos de esos a donde se obligan a sobreponerse a las propias heridas narcisistas, a su propio orgullo, para tratar de proteger a otro, para tratar de ayudar a otro, o por simple reflexión y decir: uy, no puedo ser así. Lo hacemos todos los días. Un tipo como Akira Toriyama, que tiene valores correctos y que tiene valores humanos correctos, los transmite así. Gun también transmite sus valores. Sus valores son eso. Una palabrita vale más que una realidad. O sea, una palabrita te puede devastar. Para él es lo mismo. Mejor dicho, ya le digo, ni siquiera lo mismo. Vale más una palabrita. El hecho de que uno esté fastidioso justifica cualquier acción. Otro valor humano de Gun. Por ejemplo, el hecho de que yo esté deprimido justifica que no vaya a ayudar a nadie. Porque total yo estoy deprimido. Entonces, ¿son valores humanos? Son valores humanos. ¿Son valores de lo mejor de lo humano? No, son valores de gente rota. Son valores de gente infantilizada. Son valores ni siquiera de la infancia, porque cuando digo infantilizada no estoy hablando de la infancia. Estoy hablando de esa manera infantil de vivir la adultez, que no se define por la infancia completa, sino por aquel momento de impotencia de la infancia, a donde el niño tiene que refugiarse en el narcisismo y volverse fuerte ahí, porque está luchando con un montón de demonios, está luchando con un cuerpo que no maneja, que no entiende, con una realidad que está diseñada para adultos, a donde no puede moverse, entonces necesita refugiarse ahí. Pero alguno podrá decir: bueno, pero te estás olvidando de algo. Clark Kent vivió, vos decís, con una crianza hermosa, qué sé yo, pero vivió con todo el conflicto de tener que estar ocultando su poder. ¿Eso lo hace más humano? No. Eso lo vivimos todos. Cualquier adolescente vive ese conflicto. Ese conflicto no tiene nada que ver con el hecho de haber sido inmigrante, ni con un desarraigo. Cualquier adolescente vive ese conflicto, cualquier viejo también. ¿Por qué? En estas dos adolescencias, la adolescencia primera de los adolescentes y en esa adolescencia segunda de la tercera edad, porque también es un tipo de adolescencia, el cuerpo no te responde y hay algo que no podés manejar y que te desborda. Es una circunstancia completamente común que pasamos todos. Eso no te puede generar ningún tipo de angustia extra a la edad de Superman. Cuando sos adolescente, pero es lo mismo que le pasa a cualquier adolescente. No serán superpoderosos, pero tienen un cuerpo que de repente crece y de repente tienen el conflicto de no ser ni niños ni adultos. Estar en el medio. En el medio, pero atrapado entre la espalda y la pared, porque no puede ir para allá y no puede ir para allá. Y encima, toda la sociedad espera de vos
que estás en el medio de un quilombo, porque no podés ni decir soy niño, ni decir soy adulto, porque no son ninguna de las cosas, no podés vivir de este lado, ni podés vivir de este otro, y encima esperan que vos hagas todo. Que vos seas así, que vos seas así, que hagas esto, que hagas lo otro, tú. O sea, eso es un conflicto adolescente prototípico. Exagerado, porque entra en el juego los superpoderes. Pero no tiene ningún tipo de valor extra a lo que vivimos todos en cualquier momento. Eso no lo vuelve más humano. Podemos decir, bueno, pero ¿qué hay del amor? ¿Dónde está el amor en la película de Boone? ¿Saben dónde está? En aquello que se corta, en aquello interdictado. El amor en la película de Boone siempre aparece interdictado. De hecho, hasta la calentura aparece interdictada. Veamos, vamos a dejarlo bien claro. Superman de Shane Gunn tiene un protagonista. Ese protagonista se llama Jimmy Olsen. Porque contemos la historia de Superman 2025, este Superman de Shane Gunn. ¿Cuál es la historia verdadera? La historia verdadera, o la trama central, es una trama que se puede contar sin Superman, sin Lois Lane, sin Luthor, sin nadie. Lo más importante, lo fundamental es Jimmy Olsen y la novia de Luthor. Si vos tenés esos dos, podés contar la historia. Y la historia es: una persona diseña un dispositivo que pone en riesgo la Tierra completa. Quien tiene todos los datos de cómo llegar hasta ahí, de dónde está el dispositivo, es más, quien te dice que el dispositivo existe y todo, es la novia de ese muchacho. ¿A quién se lo dice? A Jimmy Olsen. ¿Por qué? Porque muere por una cita con Jimmy Olsen. O sea, hay una calentura, o sea, se define por una calentura. Eso es la película de Shane Gunn. Bueno, hasta esa calentura la impide. No se ve en ningún momento, ni un solo beso. No hay ninguna escena a donde esa calentura se plasme. Más allá de una pavadita, pero hasta eso queda interdictado. ¿Cuál es la otra relación de amor? La relación con Lois Lane. Tuvieron que agregar unas escenas al final, digamos, para que quede más o menos justificado, porque en la trama original ni siquiera estaba la escena de amor. ¿Cuál está? El gesto del abrazo con el padre, digamos, que funciona tipo tío Ben con Peter Parker. Bah, ¿dónde más hay amor? En el reconocimiento a ese muchacho que era su admirador y que lo asistió. No. Es más, de hecho, ni siquiera hay un amor que le permita comprender que sus padres originales cometen un error porque están pensando de otra manera, porque son de otros lugares. O sea, el amor ahí tampoco aparece. No hay un solo gesto de amor. De hecho, el amor de los Ken, que sería el único amor que existe, es completamente invalidado porque un mensajito dice algo que contradice todo eso. O sea, no hay un solo gesto de amor en toda la película. Salvo que vos me digas, bueno, no, es más sensible porque salvó una ardilla. ¿Sabe qué? Los psicópatas, en general, suelen cubrir su falta de empatía con ese tipo de gestos. Con un gestito para la cámara. Todos los psicópatas. No hay un solo psicópata que no haga eso. No son gente que se muestran malvadas y cosas por el estilo. Son gente que se muestran con una, vamos a decir, una falsa empatía que se transmite a un montón de cosas superficiales, mínimas, donde no hay ningún tipo de relación. De hecho, en esta película, hasta, yo ya lo he dicho, pero hasta le interrumpe la relación con Krypto. O sea, hasta le quita Krypto. Krypto no es de él. Entonces, ¿dónde está la relación de amor? ¿Qué relación de amor si ninguna tiene valor? Está enamorado de su novia, ¿sí? Pero no lo suficiente como para darle una entrevista y no ponerse fastidioso si le pregunta algo que lo incomoda. Tiene compañeros, pero no los quiere. No los quiere ni cerca. No los entiende. Ellos son diferentes, por eso no los entiende. Tiene un admirador, un tipo que ahí que lo ayuda, lo asiste y que termina muriendo por su causa.
ningún tipo, ningún tipo de relación. Tiene incluso los robots, estos, los androides que los asisten y qué sé yo. Y a eso sí le dice alguna cosa, porque no siente nada. Y es más, siendo una película progre y qué sé yo, al androide con voz femenina la hacen completamente estúpida. Y decía, ay, me reconoció. Es la única demostración de afecto, entre comillas, que hacen estos robots que no pueden demostrar afecto, que el afecto les es irrelevante, y entonces aparece como una pura programación. O sea que incluso esa cosa de niña encandilada con ese superhombre que le hacen hacer a esa robot, a ese androide, incluso eso aparece interdictado. O sea, no hay una sola relación de amor que se exprese en la película. Entonces, no es más realista, de ninguna manera. Porque si lo comparamos incluso con dibujos animados, pero hecho con un buen guionista y con una escala de valores humanos apropiados, no es ni más realista ni más humano. No es más empático. Este Superman es completamente narcisista. Es completamente narcisista porque prioriza en todo momento eso que hablábamos cuando hablamos del principio de placer y cuando hablamos de yo ideal. En ningún momento prioriza a los demás. Siempre está priorizando lo de él. La relación con los Ken, voy a insistir mucho con eso porque es fundamental. El tipo, ¿cuándo le da valor a la relación con los Ken? Al final de la película, le tienen que mostrar todas las escenas para que el tipo diga, ah, no, al final, y poner una sonrisita de monigote. O sea, los 30 años de historia te la regalo. Si no lo veo, como una especie de TikTok, si no veo, digamos, no puedo hacer scroll y ver esa imagen en una pantallita, no me doy cuenta que existieron esos 30 años de historia. ¿Dónde está la empatía? ¿Dónde están los valores humanos? No digo más humanos, los valores humanos comunes. Entonces, resumiendo, el video se fue largo, pero bueno, ya lo voy a editar como para que sean 2 o 3 partes. O voy a dejar una versión larga y una versión la voy a hacer en parte para los que no tengan tiempo o no quieran extenderse tanto. Los valores humanos que hay en esta película representan no a la humanidad, sino un sector mínimo de la humanidad. El sector que lamentablemente está demasiado roto y al punto que una palabrita puede desbaratarlo por completo, y el sector que está muy cómodo dentro de su yo ideal y que se mueve exclusivamente por el principio de placer, es decir, ajeno y refractario a todo lo que lo rodea, al punto de que no se enteran que 30 años de historia de crianza le da fuerza suficiente como para afrontar lo que sea, porque no tiene valor, porque el otro no ingresa, el otro de última tiene que estar ahí. Va este tipo que lo asiste, qué sé yo, y lo acompaña, y está siempre ahí, Superman, Superman. ¿Qué gesto tuvo? Ninguno. Porque está bien, la gente me tiene que adorar porque yo soy Superman. Está bien que me adoren. Cuando el rechazo y el repudio de la gente, que le tiran un piedrazo porque ven un video completo que publica Luthor. ¿Qué tipo de empatía tiene ahí? ¿Dónde está la empatía ahí? ¿Dónde está el sobreponerse al fastidio, sobreponerse a la angustia para decir, no, tengo que priorizar a esta gente y los que les pasa? Y, por ejemplo, hablarlos de frente. No, se deja llevar. Se deja llevar y acepta todo. O sea, no se hace cargo. Entonces, ¿cuáles son los valores? Es un Superman que no se hace cargo de nada, nunca, no se hace cargo de nada. ¿Verdad? Porque si no hubiera sido por Luis Lane, nunca hubieran llegado a terminar, digamos, de resolver el conflicto. No se hace cargo de cómo se manejó con el presidente del país de Malolandia. No se hace cargo de la no relación con los otros superhéroes. No se hace cargo de nada. De lo único que se hace cargo es de ser la perra de Supergirl. Bueno,
Se les quiere y nos vemos en la próxima.